Imagina haber nacido en plena guerra civil siria, imagina haber visto tu ciudad arrasada por las bombas. Para cualquier joven sirio de 2016, el mercenariado era una oportunidad de empuñar un fusil, de vivir aventuras y de ganar dinero a expuertas. Lo que no sabían aquellos chavales es que muy pocos estarían vivos apenas 4 años después de enrolarse en el Ejército Libre Sirio financiado por Turquía. Si quedabas lisiado para toda la vida, te pagaban 250 euros. Si además el mercenario moría en combate, a la familia se le entregaban 1000 euros. Es decir, el equivalente a 66.000 euros al cambio con la libra siria. Esta es la historia de las aventuras y de las desventuras de todos esos jóvenes sirios que han acabado combatiendo en los campos de batalla de medio mundo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Entre los mercenarios sirios hay dos historias. Los que hoy superan los 30 años han vivido la friolera de 4 guerras en apenas 4 años, al menos los pocos que han sobrevivido. Eran jóvenes con pocos recursos, nacidos en el noroeste de Siria, principalmente en la gobernación de Alepo, y que al estallar la primavera árabe se enrolaron a diversas facciones del Ejército Libre Sirio, donde ganaron experiencia de combate contra el régimen de Assad durante los siguientes años. El otro perfil es el de los jóvenes que se enrolaron al Ejército Libre Sirio a partir de 2016 y en adelante, que se había convertido, en aquel entonces, en una marca comercial bajo la que existían varios grupos domesticados por Turquía. Y es que 2016 fue un año muy intenso, ya que Ankara hizo un gran esfuerzo para reclutar jóvenes sirios en los campos de refugiados turcos. Esta era su principal fuente de reclutamiento. Ante la perspectiva de no tener oficio ni beneficio, no pocos jóvenes sucumbieron al atractivo de la aventura, la acción y la paga. Claro, para los turcos, ¿qué significaban estos mercenarios? Pues muy poco. Ellos iban a organizar las campañas contra el Estado Islámico, iban a intervenir en Siria, sabían que podía haber combates muy intensos, y en este sentido era una manera de evitar bajas de soldados turcos que eran políticamente mucho más graves. De esta manera empleo a los mercenarios sirios y me quito ese problema. Al principio, la operación Escudo del Éufrates contra el Daesh fue bien, apenas se toparon con focos de resistencia y bombas artesanales. Pero en la ciudad de Al-Bab la cosa se torció. Los emires del ISIS decidieron enrocarse en la ciudad cuyos alrededores habían fortificado, y encima habían hecho llegar miles de yihadistas con refuerzos, incluyendo artillería, carros de combate y hasta misiles antitanque. Fue entonces cuando empezaron a llegar los problemas. Claro, hay que tener en cuenta que los sirios por lo general no hablan turco, lo que hablan es árabe, por tanto no se entienden al combatir. ¿Cómo se solucionó esto? Bueno, pues tiraron de una minoría turcomana de Siria que sí habla turco y que podía hacer las labores de enlace y proveía algunas de las unidades, como Sultán Murad, que eran más eficaces dentro del Ejército Libre Sirio, ya que podía coordinarse mucho mejor con sus homólogos, con sus aliados turcos. Al ELS, el Ejército Libre Sirio, se le asignó una función de distraer al Estado Islámico y mantener abierto el frente en Bza, donde sostuvieron la presión contra los yihadistas, apoyados por la artillería turca y por sus propios medios. Finalmente, tras 111 días de combates y bajas, se alcanzó un pacto con los líderes islamistas, que se retiraron de la ciudad, dando por finalizada la guerra. A partir de ese momento y tras las enormes bajas sufridas se reinició un proceso de readiestramiento y reaprovisionamiento. Se entregó nuevo material nuevo adquirido en muchos países del este que producen material de origen soviético, y se readiestró en buena medida a las tropas del Ejército Libre Sirio, que no obstante pues siempre tuvieron una eficacia militar limitada. No obstante, este descanso, con el nuevo armamento y con el nuevo adiestramiento, sirvió para insuflar cierta moral a aquellas baqueteadas unidades. Apenas un año después, en enero de 2018, los turcos lanzaron su segunda campaña militar en Siria, esta vez para capturar el cantón kurdo de Afrin. Sin embargo, en esta ocasión los mercenarios se concentraron en la ciudad de Azaz y en la conquista del monte Varsaya, fijando a las tropas kurdas mientras el ejército turco presionaba desde todas las direcciones. Ahí sufrieron ciertas bajas, pero no fue la batalla más dura, eso estaba por llegar. Tras tantos combates y tantas bajas, fue el momento en el que muchos mercenarios decidieron salirse, desenrolarse y pasar a formar parte de la nueva policía constituida por los turcos para mantener el orden dentro de todo ese colchón fronterizo que habían construido. Ahí es donde entran en juego con sus nuevos uniformes de camuflaje azul y sus Kalashnikov. Fue una oportunidad muy buena, como digo, para evitar lo que vendría después. Tras una tercera operación en el norte de Siria, que casi involucró un choque con Estados Unidos, los turcos ofrecieron a sus mercenarios, a los que aún tenían ganas, una nueva aventura.
esta vez en tierras libias, África, concretamente para participar en la contraofensiva turca para romper el asedio de Trípoli. En este caso, la infantería siria sería usada como pie de ejército con el que proporcionar cierta masa de choque a la intervención de Erdogan. Lo que no sabían es que se verían las caras con otros mercenarios. Y es que se cree que en 2020 llegaron a Libia más de 15.000 mercenarios sirios, que se enfrentarían a al menos 3.000 mercenarios sudaneses y a varios cientos de miembros de Wagner. A cambio de sus servicios, los mercenarios sirios recibían su salario a través de las autoridades libias, no de las turcas, y gracias a los pingües beneficios del petróleo les entregaban $2.000 mensuales. No está mal, teniendo en cuenta que el salario medio en Siria al mes está entre 15 y 40 dólares. Es decir, que es como si estuvieras cobrando 132.000 euros al mes en España. El caso es que además se les ofrecía la posibilidad de obtener la ciudadanía turca, y además se comprometieron a cubrir sus gastos médicos y a repatriar a los cadáveres precisamente a su país natal. Al menos esto es lo que se les prometió inicialmente, cosa que nunca se cumplió. De hecho, no han sido pocas las ocasiones en las que los mercenarios se han rebelado, han creado problemas, han mantenido tiroteos con milicias libias, precisamente debido a que quieren regresar, no se les permite y además no se les abonan sus salarios. A partir de aquel entonces, cuando intervinieron los mercenarios, comenzó la contraofensiva turca en la que los mercenarios por tierra y los Bayraktar en el aire constituyeron el tándem fundamental que dio la vuelta a la guerra. El combate en las afueras de Trípoli se caracterizaba por las casas bajas, las calles amplias y el uso masivo de pickups erizadas de ametralladoras. Incluso disparaban al tuntún en medio de las calles con ametralladoras y fusiles. A muchos de estos mercenarios no creéis que les dejaban volver, en muchos casos no se repatriaban los cadáveres. El salario de 2.000 euros al mes, que no está nada mal para Siria, es decir, en Siria equivaldría a 132.000 euros al mes. Ahora bien, en Siria es cierto que todo ese dinero te sirve de poco porque no hay muchos sitios en los que gastarlo ni servicios que vayas a recibir. No obstante, como digo, el salario sobre el papel era elevado, pero muchas veces no se pagaba. Y además, como no se les dejaba regresar, no se les dejaba coger un avión, porque al final los custodiaba el ejército turco, pues lo que sucedía es que los mercenarios estaban por toda esa zona de mala manera, percibiendo tarde y mal la paga, como sucedía en muchas ocasiones en la antigüedad. ¿Y qué sucedía en la antigüedad cuando esto ocurría? Pues que había revueltas, y eso ha sucedido. Los mercenarios se enfrentan a los grupos libios locales, los mercenarios dan problemas, los mercenarios se enfrentan a los civiles y a veces hasta los matan, los mercenarios se rebelan contra quienes en teoría les pagan. Todo esto ha sucedido y sigue sucediendo. De hecho, Turquía mantiene una importante presencia de este tipo de tropas en suelo libio. Pero el peor trago, la gran tragedia para estos mercenarios llegó con la guerra del Nagorno-Karabaj, que no tenía nada que ver con cualquiera de las batallas que habían librado hasta entonces. En este caso era una guerra de alta intensidad. Se pagaban 250 euros por todo el despliegue, que duró 2 meses, y 1.000 euros a las familias en caso de fallecimiento. De hecho, a los mercenarios sirios les tocó atacar desde la colina de la Aratapa, el punto más avanzado de las posiciones azeríes al sur del Nagorno. Pero lo que ellos no esperaban es que fueran a ser usados como cebos para forzar a los armenios a revelar sus posiciones, abriendo fuego para que a continuación los medios aéreos, artilleros y acorazados de los azeríes los eliminaran. Y así fue. Sobrevivieron ilesos el 80%, tuvieron entre 300 y 500 muertos y entre 1.500 y 2.000 heridos, sobre un total de 2.500 efectivos enviados al Nagorno-Karabaj. Probablemente la peor experiencia para esos mercenarios e indudablemente la más sangrienta. Eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya resultado interesante, es una historia que da que pensar desde luego. Y por lo demás, si os interesa, pues escribí algún artículo sobre personas concretas que bueno, pues contaron sus experiencias en este sentido. Así que si lo queréis ver, os dejaré abajo un enlace en la descripción a Political Room. Pero bueno, lo dicho, que como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Podéis apoyarme en Patreon, os dejo los enlaces abajo en la descripción. Y lo de siempre, muchas gracias y hasta otra.